pues muchas gracias por querernos tanto y por venir. Realmente son tantas desapacibles, pero la poesía puede mucho. La poesía hay que arroparla, hay que acompañarla, sobre todo leyendo un poeta joven como el que tenemos esta tarde, invitado aquí. Voy a presentar muy brevemente a nuestro amigo, que la mayoría ya lo conocéis. Raúl Nieto de la Torre nació en Madrid y aunque su familia y sus primeros recuerdos lo sitúan sentimentalmente en la serranía de Cuenca, ha vivido en el sur de Francia, en Burdeos y Aviñón, ha pasado largas temporadas en los Estados Unidos, más en concreto en el estado de Florida. Es licenciado en Filología Hispánica y doctor en Literatura Española por la Universidad Autónoma de Madrid. Su tesis doctoral la basó sobre el novelista Luis Landero. En Raúl Nieto de la Torre hay varios creadores. Está el poeta, el crítico, el ensayista y el editor. Como poeta, publica su primer poemario, Zapatos de andar, calles vacías, en el 2006. Y se tradujo al francés y se publicó en Francia. Desde entonces ha dado a luz a una docena de poemarios. En el 2025 reúne sus primeros aforismos y los publica con el título Para saber cómo es la oscuridad. Muchos de sus poemas han sido traducidos a varios idiomas, sobre todo al francés, puesto que allí publicó y presentó Zapatos para andar, calles vacías. Como crítico, ha firmado el ensayo El héroe de ficción y las ficciones del héroe en la obra narrativa de Luis Landero, en el 2015. Ha publicado literatura contemporánea en revistas especializadas. Y en cuanto a su faceta de editor, dirige la colección Cuadernos de la Errantía, enmarcada en el proyecto artístico editorial Errantía. Profesionalmente imparte clases de lengua castellana y literatura en un instituto de enseñanza secundaria de Coslada. Y de entre los varios poemas que he leído de Raúl, pues me he quedado con uno que me ha gustado y que dice: hoy no he nacido todavía, guardo para después mi nacimiento. Sabes que vengo de la piedra y que mis llaves se perdieron en tu boca. Tardo en nacer un rato, pero lo hago bien, no dejo rastro de quién era. Dame tiempo, que cuesta llegar fuera, que como el barco en la botella de cristal, solo un trago muy largo puede sacarme de mí mismo. Guardo mi nacimiento como un límite para el momento en que no esperes nada de mí, por contrariarte. Ahora mismo nazco en cuanto tú te mueras. Mi límite eres tú, aparta la mirada. Caray, qué verso, dice: ahora mismo nazco en cuanto tú te mueras. Mi límite eres tú, aparta la mirada. Bueno, pues Raúl Nieto de la Torre, íntimo amigo de Paco Caro. Y hoy lo casé. Y de Julio, y de Mario, y de todo el mundo. Bueno, de todos nosotros, claro. De aquí en adelante todos somos ya mejores amigos. Es que él presentó a Paco Caro en un libro. Y lo hizo muy bien. ¿Cuándo fue? En junio. Bueno, sí. Junio, mayo. Y leí su biografía, la de Paco yo me la sé, pero la de él, y vi que era un poeta muy interesante que había que invitar. Pues nada, tu micrófono, todo para ti. ¿Ahora? Ahora sí, estupendo. Pues muchísimas gracias. La verdad es que, Ángela, me hace mucha ilusión estar aquí. Lo digo de verdad. Estuve con Paco en junio presentando Fuenteva, un libro editado por Majalta, la editorial de Ciudad Real. Y también había estado anteriormente en alguna otra tertulia. Por ejemplo, recuerdo escuchar aquí a Ana Ares, a Rafael Soler, por ejemplo. Vale, he venido aquí. Entonces me apetecía muchísimo. Y una cosa que os confieso por la que me apetecía estar es porque el título, el nombre que tiene esta tertulia es impresionante. En tardes de Prometeo. Yo creo que a Prometeo hay que reivindicarlo. Estaba pensando, venía en el metro y venía pensando
qué significa Prometeo, ¿no?, en nuestros días. Sabemos que Prometeo era el gran amigo de la humanidad, el que robó el fuego para dárselo a los hombres, y que pagó un precio muy caro, ¿no?, porque fue condenado a sufrir el asedio del águila en el hígado, ¿no?, comerle cada día le comían el hígado de un águila, ¿no?, y como castigo por dar el fuego a los hombres. Yo ahora me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que visteis el fuego? Os pregunto, ¿cuándo fue la última vez que viste el fuego, José Carlos? En Navidad. Además hice fuego. ¿Cuándo fue la última vez que vimos el fuego? Navidad. ¿Navidad? El fuego. El fuego. Bueno, sí, hombre, claro que lo hemos visto tristemente. Pues, en el verano pasado que tuvimos unas quemaduras tremendas. Sí, pero nosotros, quiero decir individualmente. Lo que quiero decir es que vivimos en una sociedad muy interesante. Yo venía pensando que es muy interesante cómo venimos a una tertulia que se llama Entradas de Prometeo, en honor a Prometeo, que nos dio el fuego, y no tenemos acceso al fuego hoy en día. Es muy raro tener acceso al fuego. Es decir, ¿qué significa eso? ¿Somos menos humanos que antes, que cuando recibimos esa ofrenda? No lo sé. El caso es que no tenemos acceso al fuego, y en ese sentido también pasa una cosa parecida como con la poesía, ¿no? Casi la poesía está desaparecida también en muchos ámbitos, ¿no? Uno puede ponerse a ver la televisión horas y horas y no hay ni una palabra de poesía, y no hay ni una palabra en los medios de comunicación, salvo en las redes sociales, que somos muy pesados los poetas. Cuando salimos de ahí es muy complicado tener el olor, el calor de la poesía, igual que el calor del fuego, ¿no? O sea, que me parecía bonito esa comparación porque, bueno, y aquí estamos juntos en una tarde fría, así que os agradezco mucho que vengáis al calor del fuego y de la poesía de Prometeo. Voy a hacer, tengo la oportunidad de hablar durante un rato largo, voy a hacer un repaso por algunos libros, porque algunos de vosotros no me conocéis, y voy a terminar con 4 poemas inéditos de hace un par de años, así que bueno, voy a ir comentando un poquito. He pensado los poemas que iba a escoger, creo que hay, no quiero revelar mucho, pero me parece que si os daréis cuenta de que hay un pequeño hilo conductor en todo. Es difícil escapar, porque al final cuando uno hace un montaje de poesía, pues al final siempre acaba relacionando y acaba creando una lectura distinta. Es una cosa muy bonita, porque cada lectura cuando la haces tiene una mirada distinta en función de los textos escogidos, ¿verdad? Bueno, voy a empezar con este libro, que es al mismo tiempo mi último libro y mi primer libro, porque es un libro editado en Majalta, Canción sin tiempo, recoge mis 4 primeros poemarios y por lo tanto es el último, pero al mismo tiempo es el primero. Hay un paréntesis, una especie de recuperación de un momento en mi vida, ¿no?, que luego también entenderéis al final con los poemas inéditos por dónde va. Voy a leer poemas del final. Voy a leer poemas del final, y en concreto voy a empezar esta lectura con un poema que se titula El hijo del poeta muerde al poeta. Es un hecho, está basado en hechos reales, podría ponerlo en una nota a pie de página. Hoy me ha mordido mi hijo, tan pequeño que no sabe morder sin hacer daño. Dientes blancos como la espuma endureciéndose en mi carne hasta reconocer el nombre de mis huesos y de los suyos. Y he mirado el oráculo exacto de esa herida. ¿No era aquel un dibujo de rencores anticipados, de resentimientos aún por hacerse, pero ya iniciados e imparables? He sentido tristeza por nosotros y por el viejo que seré, ese señor oscurecido y fracasado, cuyos versos ya no hablarán a nadie, ese señor que mira a su hijo adulto y aún recuerda que un día lo mordió en un brazo joven con el que habría escrito fabulosos libros.
que ya nunca escribió. He sentido tristeza y unas ganas terribles de llorar. Hoy me ha mordido mi hijo con todas nuestras fuerzas. El padre, también basado en hechos reales. El padre de mi padre veía con 86 años en ese espejo a su padre, como él lo recordaba. Viejo rostro de orejas grandes y ojos hundidos en el silencio. El padre de mi padre se miraba en el mismo espejo junto a la ventana que da al corral y se decía a gritos que ese no era él, sino su padre, como si en el momento de morir hubiera uno suplantado al otro. De modo que era siempre el mismo hombre el que moría para que algo del otro se salvara. El último poema de este volumen se titula Inmortal. Para los que somos de mi generación, que estamos hechos a otras cosas de las generaciones anteriores, tener un hijo me parece que significa como un cambio muy fuerte en nuestras vidas, ¿no? A mí me ocurrió algo parecido. Yo cuando nació mi hijo, River, empecé a sentir la fragilidad. Fue una mezcla muy fuerte. Yo recuerdo el primer día que con 2 semanitas tendría él, o 10 días, 2 semanitas, lo subí en la cuna, en el coche, y en un Fiat Punto que tenía, además un Fiat Punto muy viejo, lo coloqué en el asiento de atrás y me fui a la autopista. Estaba yo solo, él, con 10 días, en la autopista conduciendo, y sentí una cierta aprensión y me di cuenta de lo que representaba, ¿no? Lo que yo tenía, cómo había cambiado mi vida desde ese momento. Tenía alguien a quien cuidar y al mismo tiempo una fragilidad enorme y una riqueza y una belleza enorme en la vida. Eso fue muy importante, ¿no? En esa época. Entonces, bueno, en ese tiempo escribí este poema que se titula Inmortal. Aparece un niño por ahí. Las sábanas tendidas en la cuerda de aquella casa no las recoge nadie. He salido a la calle con cualquier excusa, solo y de noche, porque ya ni aguanto la compañía de mi sombra. Y al volver las he visto, en la pequeña oscuridad del patio. Resplandecen de pura intimidad revelada, como esas viejas fotos donde aún es posible hallar lo que la vida nos negó. Lentas, inesperadas sábanas blancas que al menos hoy no ha recogido nadie. Pero ¿quién vive en esa casa? Lo último que queda del verano es arena sin nombre en los zapatos, y no hay mejor reloj de arena que un zapato tras un largo paseo por la playa. Eso y las sábanas, que si no fuera un septiembre, se diría que son de nieve y que están esperando a que alguien las pise o las recoja. Hoy no he salido con cualquier excusa. Me he quedado mirando la película del tiempo proyectado en esas sábanas. Y en un momento me he dicho que quien quiera que las haya tendido y las haya olvidado, se merece que el mar llegue a su puerta. Por la misma razón que amamos de los poetas que mueren jóvenes su precioso silencio, uno se sienta junto a la ventana como si respondiera así a la gran pregunta y mira. Son las sábanas lentas en el viento de la noche estrellada. Tampoco hoy he salido. En ellas, si me fijo, un niño anda despacio junto a un río. Se agacha por alguna cosa, tiembla un instante y salta al otro lado. Es solo un riachuelo bien mirado, pero a él le parece una hazaña y aprieta entre los dedos lo que había encontrado en la otra orilla. Comprende entonces que se le ha hecho tarde. Levanta la cabeza al cielo, pero nada pesa como la luz en los ojos abiertos de quien llega tarde. Lo que ha encontrado en la otra orilla será lo que le salve. Ese momento en el que yo me senté junto a la ventana, había unas sábanas realmente, y en esas sábanas pues
había como una película proyectándose en mi imaginación, como esas películas del cine antiguo, ¿no? Y bueno, pues intenté trasladarlo aquí. En ese momento de, como he dicho antes, de cierta aprensión, bueno, se juntaron varias cosas en esa época. Nosotros nos fuimos a vivir de Madrid, fuimos a vivir a Alicante, a un pueblecito de Alicante. Había dejado el trabajo aquí y bueno, pues tenía un niño pequeño con quien íbamos al mar todos los días, una cosa que era muy bonita. Me pude dedicar durante un tiempo a estudiar, a escribir. También ocurrieron cosas como la muerte de una persona querida, cercana. Entonces todo eso se fue acumulando, ¿no? Y dio como lugar un libro que yo creo que es quizá mi libro un poco más oscuro, el más duro, que se llama Leopardo, que justo fue de ahí. Yo creo que es un libro que nace de esa inocencia y de ese temor a perder eso que acababa de recibir, ese don que era el don de la vida de un hijo, ¿no? Y creo que nace de ahí, ¿no? El leopardo como un símbolo. En este libro incluí 4 sonetos. Es un libro de verso libre, donde el silencio tiene bastante importancia. Por alguna razón quise incluir 4 sonetos en él, que era un contrapunto contra todo lo demás. Al principio tenía dudas, los que escribimos pues sabemos que siempre tenemos que tomar decisiones de este tipo. Ahora me gustan esos sonetos, porque en el momento un soneto genera mucha tensión, porque es una cuerda que se tensa y que dispara algo lejos, y yo no sabía por qué, pero tenían que estar ahí. Ahora realmente pienso que esos sonetos sostienen el resto del libro, entonces voy a leer 3 de esos sonetos. Si ya no amamos nada más que aquello que canta a punto de romperse exacto en la altura, igual que un fruto intacto en el recuerdo, aquel maldito aquello. Si ya no amamos sino aquella cuerda entre verdugo y víctima tensada, donde reposa el hombre su mirada para que algo de aquello no se pierda. Si el silencio es del hombre que lo escucha y en él se oye a sí mismo, pero en él también canta otro pájaro su pena, pájaro que no entiende ya la lucha sin el reposo, Dios pequeño y cruel, cuyo canto te halaga y te envenena. Nos ha crecido un árbol en la casa. En verano, a la tarde, nos refresca con su sombra sin prisa, algo chinesca y llena de presagios. En la casa nos ha crecido un árbol misterioso que alfombra los pasillos con sus hojas cuando llega el otoño, leves, rojas, de un amarillo casi silencioso. La primavera acude a nuestro árbol y lo enciende de un verde con tal brillo que para vernos hay que rodearlo. En invierno es peor. Desnudo el árbol, aparece un ahorcado en el pasillo. No podemos contarlo ni cortarlo. Bueno, en este soneto aparece una cosa que luego irá desarrollándose en los libros posteriores, que son las voces. En algún momento empezaron a aparecer varias voces que dialogaban, que se respondían, que se preguntaban, y en este soneto ya empiezan a asomar. Dame la lenta intensidad, la oscura razón de lo que habita en el paisaje y lo hace florecer. Dame el paisaje en su forma más alta, limpia y pura. A ti no te hace falta, no reclames lo que no necesitas. Lo que hace florecer al paisaje es lo que hace que muera ante tus ojos y lo ames. Quiero amarlo, aunque sepa que se muere. ¿A quién decir que vivo para nada con la vergüenza de un dolor vacío? Te aburrirás un día.
No lo quieres sino como capricho tu mirada, que anhela poseer todo lo mío. Después de Leopardo, yo pienso que un poquito, casi como en la misma línea, pero desde otra mirada, llega este libro, que es un libro que se titula El retrato del uranio, que además inaugura una colección de poesía en la que unos cuantos estamos embarcados y en las que nos lo estamos pasando en grande. Es un libro que, bueno, como veis, no tiene ni título ni autor, lo tiene dentro, por supuesto. Y bueno, tiene la particularidad de que ese título, El retrato del uranio, es también el anagrama de mi propio nombre, Raúl Nieto de la Torre. Es un juego que con el tiempo, pues alguien que ha escrito sobre el libro me ha venido a decir como que este libro supone una transformación, una metamorfosis. Yo aquí estoy transformándome en otra cosa. Y el primer poema del libro es el que Ángela ha leído también, ¿no? Ese poema en el que dice: yo no he nacido todavía, yo no he nacido todavía. Bueno, pues voy a leer también 3 poemas de aquí. Además, en este que voy a leer aparece el fuego, que es algo, como os he dicho, que muchos echamos de menos, yo por lo menos. No volveré a llamar a un árbol árbol. Lo llamaré cerezo, almendro, pino, enebro, roble, encina. Si el destino de un hombre está en su nombre, ningún árbol se llama solo árbol, sin partirse. O buscaré el que solo sea un árbol, ni sauce ni eucalipto, solo un árbol que acepte con mi fuego consumirse, sin nadie que lo sepa ni lo añore. Una madera anónima que ardiera en una anónima fogata y fuera anónima ceniza que el viento esparce. Ni limonero, ni magnolio, ni higuera, ni arce, ni Raúl. Solo un árbol sin fin que nadie llore. De entre mis venas es la innominada, la que lleva más luz entre mi sangre si es de noche. Si es de día, mi sangre se entremezcla con la oscuridad. Nada que no sea completamente mío va por esa vena, como un río que no ha bañado a nadie, como un amor que no le he dicho a nadie. Nada se pierde dentro de mi pena, fuera todo se pierde. De entre todas mis venas es la innominada, la única por donde pasa el aire. Al no tener un nombre, hay un vacío en ella, del que todas las cosas huyen, asustadas. La única cosa que permanece es mi querer. La vena innominada es una vena que existe, y cuando un amigo me habló de ella, me pareció que se merecía un poema. La vena innominada. Existe, ¿verdad? Existe, es una vena. La vena está basada en hechos reales también. Este poema que va. ¿Suena algo? Suena gente hablando. Las voces, como he hablado de voces antes, igual son las voces que van apareciendo. Es que aquí a mano derecha hay un coro. Bueno, así nos acompaña, así nos acompaña. Ay, mira qué bien. Esa joven cantaba desde el coro. Por eso se oye a veces. Sí. Este poema va de gorriones. Paco sabe que... Sé que es un poema querido por Paco. Los gorriones se mueren cada día de un giro inesperado.
A veces uno pasa junto a mí y entonces soy su casa, donde no morirá mientras lo miro. No los matan. Se mueren de gorriones, de inocentes, de grises, de aire extraño. Nada los mata ni les hace daño. Se mueren, como yo, de ser gorriones. Pero también se salvan por lo mismo. Lo que no puede levantar un hombre, a veces lo levanta un niño. Ved, ahora el gorrión volando, y dadle nombre y agua para saciar la misma sed, y pan para salvarse de lo mismo. Bueno, pues voy avanzando en este recorrido. Me dejo algunos cuadernos, algunas cosas a las que tengo mucho cariño, pero bueno, no puedo traerlo todo. Entonces quería que fuese una lectura en la medida de lo posible coherente y ajustada, ¿no? Entonces, lo digo porque hay algún cuaderno entre medias, entre los libros, que me habría gustado leer un poema, pero bueno, voy a pasar directamente a Piedra Negra, Piedra Blanca, que es el libro que publiqué en 2022 en Editorial Huelga y Fierro, en la colección Rayo Azul. Aquí en este libro lo que ahora veo con cierta distancia, han pasado ya 4 años, casi, publiqué en octubre del 22, veo que es un libro que en el fondo intenta resolver algo, Piedra Negra, Piedra Blanca, sus conflictos, y donde aparecen de alguna manera ya las voces de las que estaba hablando, que en su momento iban asomando aquí ya, se presentan muy abiertamente, ¿no? Hay diálogos, hay intercambios. No sé si en todos los poemas que he cogido 3, lo veréis claramente, pero bueno, en el conjunto del libro se aprecia. De aquel hijo que en su día mordió a su padre, voy a rescatar ahora un poema que se llama Los ojos de mi hijo. Elige el mundo como un animalillo para pacer tus ojos. Se acerca a ellos mientras duermes y espera que los abras. Se me abren solos. Dirás, soy un niño y despierto sin saberlo. Los ha elegido mientras dormías para seguir alimentándose, viviendo, ojos de manzana mordida, oscureciéndose al contacto del aire, como los míos. Mi hijo se llama River, que sabemos que es río en inglés. Tus brazos, 2 orillas. Tus brazos son ahora 2 orillas, la derecha y la izquierda. Soy quien se contempla en ti. Donde los abres, haces que nazca un río. Donde los cierras, aparece un desierto. A quien abrazas, lo zambulles en el agua de tu vida y siente el nuevo nacimiento de una estrella mojada que aún gotea su luz. A quien se ahoga entre tus brazos, te lo tragas y vagará eternamente por tu sangre como una mosca muerta. Al llegar al corazón notarás cada vez un pinchazo. No sabes lo que abarcan tus orillas ni cuántos caben en el río. Yo soy una rama que arrastras. Y bueno, el último poema del libro se titula Sueño y creo que se entiende todo. Sueño. Al agua la llamaban sed. Quiero más sed. A la comida, hambre. Dame hambre. Se nombraban las cosas por algo que existía antes de las cosas mismas, por el deseo de las cosas. Menos la muerte, todo perdió su nombre. Al amor lo llamaban soledad. El miedo a no tener lo que querían lo nombraba también, hazme la soledad. El llanto era capaz de encender una luz en el pasillo y de hacer que los trenes no abandonasen la estación. Por no decir estación, decían huida. Espérame en la huida. Menos la muerte, todo era abstracto y primitivo. Al ruido de las monedas en el suelo lo llamaban trabajo.
Al día, noche. Y a la noche, sueño, sueño, sueño. Y lee los poemas que tú. A veces hay que ha cogido cosas y dice, papá, qué cosa rara esto. Pero bueno, yo creo que lo va mirando, como ha estado en algún acto, por no le ha quedado más remedio, pues ya va conociendo un poquito el mundillo y lo que sí noto es que cuando ve algo que es así, dice, esto parece poesía. Una cosa, cuando ve algo raro, esto como parece poesía, ¿no? Sí, de todo lo raro y la poesía. Bueno, pues voy terminando. No sé si era eso, porque bueno, al final... El tiempo todavía. Tenemos tiempo, ¿no? Sí, el tiempo. Voy a... Voy a leer. He traído... Bueno, antes de leer, vamos a ver esto. Ha dicho Ángela que saqué mis aforismos. Saqué mis aforismos en un... No era un libro, hemos dicho, en una publicación, porque no es estrictamente no es un libro, en una publicación que es esta publicación. Con mi amigo Javier Gil, Javi Gil, pues nos metemos en historias muy descabelladas a veces, pero interesantes, divertidas, y entonces pues hace como un año se le ocurrió que podíamos sacar una dinamita, ¿no? Una dinamita que al abrirla tuviese dentro un pergamino. Entonces la idea era, ¿y qué le ponemos al pergamino? Pues bueno, vamos a ponerle unos aforismos y entonces tenemos el comienzo de la colección Metralla, de la cartonera del Escorpión Azul, porque bueno, la poesía es un arma cargada de futuro, como decía Celaya, ¿no? Pues bueno, que se note que hace poco escuché algo así como, no sé si lo voy a decir bien, descubrí la dinamita y todo lo que podía hacer con la dinamita y al final me quedé con la dinamita. No, o sea, tenía muchos planes, pero al final me quedé con la dinamita. Bueno, pues yo le puse el título para saber cómo es la oscuridad. Para saber cómo es la oscuridad. Y es una colección de aforismos, una colección breve. Nos cortan hacia afuera la retirada, pero hacia adentro la huida es interminable. Para saber cómo es la oscuridad, todo lo dejo fuera. Zapatos, ropa, ojos, biografía. El poeta es muy pobre. El poeta solamente tiene una mejilla, pero la pone 100 veces. Mientras dura la mecha, no hay diferencia entre la vela y el cartucho de dinamita. La realidad es una peligrosa distracción para quien sueña. ¿Cuántas veces la montaña subió a los ojos del niño para contemplar el mundo? Te da en la cara, como un resplandor, la soledad algunas veces. Solo así ves quién eras antes de que te amaran. Un día describí a un hombre mi peor pesadilla y resultó ser su sueño. Llega un momento en que el poema te da por terminado, ya no le sirves para nada. Desde su muerte y hasta que supe de su muerte, había fallecido alguien que no era él. Nadie es tan pobre que no tenga al menos un montón de contraseñas que dejar en herencia. Están las balas perdidas y las balas que no quieren encontrarse con nadie. También en los mapas mudos se oyen gritos. Me he quitado la venda, ahora te veo por la herida. Cuando muere el deseo, ¿quién hereda la realidad? El vigilante más experimentado se coloca en el exacto punto estratégico desde donde no ver lo que sucede. Yo fracasé
donde triunfaste tú. Tu triunfo pronto se olvidó. Yo nunca me olvidé de mi fracaso. Septiembre es un planeta al que cada año llegan cientos de astronautas perdidos. Que nadie me recuerde, sino por lo que un ángel despistado ha olvidado olvidar. Estamos encerrados en un cuarto sin luz. Tengo 20 cerillas. La última es esta. Bueno, y voy a terminar leyendo 4 poemas inéditos. Son poemas que, sobre todo los 2 primeros, son poemas que escribí al mismo tiempo que estaba muriendo mi madre en el hospital. Entonces, bueno, pues los escribí en el 2022, noviembre de 2022, y nunca los he leído, entonces los voy a leer aquí. Necesitaba tiempo para que pudieran salir. Habitación 414. Hago guardia en la habitación 414 para que no entre la muerte. Mi madre me ha pedido que todo el sueño se le vuelva agua y yo habría cambiado para ella toda la madrugada artificialmente iluminada de un hospital por un océano dulce. Ella me dice, ¿por qué me han traído aquí? Yo le respondo, aquí te pondrás buena. Y ella balbucea, como quien busca palabras con la mano herida en un cajón lleno de sal. Y yo enciendo la tele para asegurarme de que la muerte, a esta hora, está muy lejos de Madrid, en las bombardeadas calles de Kiev, en las escuelas incendiadas de Maraví, en los ajustes de cuentas de México de C, en la mesa vacía de una familia de Kabul. La ventana de la habitación 414 da a un patio interior. A lo lejos se ven apartamentos donde vive gente. Mi madre dice, por favor, por favor, por favor. Yo me asomo al pasillo y pienso que la muerte está en otra parte. Y vuelvo a las noticias. Justo entonces, una fábrica en la India se derrumba con más de 100 personas dentro. Me pongo cómodo. Oigo en la noche de leche a mi madre. Necesito dormir, necesito dormir. Mi madre y yo escuchamos a Chopin. No hay nada ahora más importante que esta música y esta respiración tranquila de mi madre. La han sedado, no sufre. He puesto los nocturnos de Chopin a plena luz del día y ella va, no sé cómo lo hace, acomodando su respiración a la del piano. Iba a decir que ambas conversan, pero eso no es exacto. Iba a decir que dialogan, pero tampoco es la palabra. Sospecho que este poema, va de encontrar esa palabra que quizá no exista. ¿Qué hacen las 2 respiraciones? ¿Juegan? ¿Se reconocen y se quieren abrazar, confundir, entrelazar los dedos de las manos, tocarse únicamente? Y luego está mi propia respiración, transformada en palabras, que procura participar o al menos ser testigo del misterio que une la música del piano con la del cuerpo de mi madre. Mis palabras no acceden, sin embargo, a este recinto. Lo rodean, lo cercan, lo desean en vano. Es como ver la lluvia y no poder poner sobre la hoja en blanco sino palabras secas, falsas, sordas. Así yo sé que solo ella escucha ese piano y que ese piano solo la escucha a ella. Así yo sé que mis palabras y yo permanecemos fuera y que debo callarme, no escribir más palabras sordas para participar de alguna forma en el milagro. Daño.
Cada vez me hace más daño escribir. Entro al poema como a un silencio o a una catástrofe, dispuesto a no volver. Y me quedo a vivir allí durante años que duran 10 minutos. Y el agua que no existe me distrae. Y me basta pensarla junto a mí para soñar su cauce. Pero vuelvo. Pero he de volver siempre amputado, sin juventud, sin distracción, sin río. Bueno, voy a terminar con este poema largo que se titula Insomnio de Dios. Insomnio de Dios. Mi mente es un país con más de 1.000 millones de fusilados, según las últimas estadísticas. En él se han producido todo tipo de arrestos, nocturnos, violaciones y juicios sumarísimos que acaban en cunetas de largas carreteras solitarias. Quien inventó las carreteras solitarias entre dos pueblos, quien quiso así acercar los cuerpos imantados de los novios, no se podía imaginar que hoy serían cementerios longitudinales. Mi mente es una gran pantalla donde suceden túneles y puentes y crecen flores rojas en campos de batalla de la Europa del Este, en las fronteras de África, en la Gaza ocupada como un vientre por jinetes sin cabeza. No poseo los códigos para desbloquear la muerte. No soy capaz de doblegar mi omnipotencia. Sueño y vigilia se han entrelazado en mí como una trenza de humo y carne. Mi mente es un país por donde van veloces trenes a un campo de exterminio lento, trenes en los que dos desconocidos se aman, durante una centésima de segundo mío, que es casi un día para ellos. Todo aquel que declara amor eterno a otro ser humano miente como una estrella muerta. Quien prendió fuego a un vagabundo en la Gran Vía y quien saltó al océano para salvar a un niño son la misma legaña en mi ojo insomne. Quien rebusca comida en la basura de Central Park y quien la arroja intacta porque está haciendo la última dieta de un exitoso canal de YouTube son idéntica suciedad en mis uñas antes de mordérmelas. Quien a pesar de las auroras boreales y de las pieles sudorosas bajo las sábanas y de los ojos fijos en una nube blanca junto al sol no cree en mí tiene razón. Yo mismo muchas noches, después de teclear mis oraciones, tampoco creo en mí. También tengo razón. Mi mente ahora es las afueras, los polígonos, los descampados, las montañas lejanas de la ciudad dormida. La cucharilla de los yonkis y la que emplea el niño para el postre son el espejo donde mi rostro, que nadie ha visto, se refleja invertido. Mi mente es un país donde soy extranjero y no tengo pasaporte para otra mente. No sé, una noche que escribí eso, no sé. Lo escribí de tirón. De un tirón, eso iba a decir. Sí, lo escribí de un tirón y ya, pues, no puedes tocar mucho más. Cuando te sale así, no puedes tocar más y ya está. Insomnio de Dios. Empieza con la alusión al famoso insomnio de Damas Alonso, ¿no? Pues no sé, si queréis comentar algo o nos vamos ya, o no sé, o digo algo más, no sé, cómo estamos, no sé. A mí me ha sorprendido, me ha gustado muchísimo, es muy novedoso. Hay cosas muy normales en un poeta, como lo de la madre, que me ha encantado, pero que otros poetas también hablamos así de la madre. Pero en conjunto me ha gustado mucho porque me ha sorprendido. Y eso me parece interesante a tu edad. Sí, bueno, pues muy bien, muchas gracias. Sí, ha empezado con la familia, con el hijo, pero luego ha terminado muy tremendo, muy fuerte. Has pegado un salto y has... Sí, a ver... Todo este último nos ha dejado descolocados. No, es que no es fácil estar de acuerdo con el mundo. No es muy fácil, ¿no? Al final no has leído el que yo he leído mal.
No, pero has leído tu vida. No, pero no. Bueno, a ver, es que sí. yo no sé, lo que... A ver, yo tengo... tengo, pues como todos los que escribimos, pues tenemos carpetas y vamos guardando cosas que van surgiendo. Hace tiempo que no escribo nada de poesía, la verdad. Yo creo que porque ahora estoy en el momento que ya he escrito eso y ya, pues ahora ya, no sé, ya veremos lo que va viniendo. Y entonces tengo esas carpetas y esta carpeta, estos poemas pertenecen a una carpeta que tengo que se titula... sobre la libertad ante el dolor. Sobre la libertad ante el dolor. Que es un libro, a su vez es un título de un libro de un escritor griego, de un filósofo científico griego que consiguió medir, que no me sale ahora porque lo tengo ahí apuntado, pero no me recuerdo el nombre, que consiguió medir la circunferencia de la Tierra. Eratóstenes, eso, sobre la libertad ante el dolor. Ahí está, esto también me salía. Y entonces, pues, es un libro en el que lo que trato, como me parece a mí, como que intento explorar es eso, eres libre ante el dolor, es decir, cuando tú sientes dolor, eres libre. Entonces es una pregunta, ¿no?, que hay sobre la libertad ante el dolor. Y entonces, pues, estos poemas son de esa carpeta, y bueno, pues ya habéis visto que, bueno, pues el poema de Chopin lo escribí allí mismo, mientras estaba mi madre sedada, ¿no? Entonces, bueno, pues, la primera vez que lo leo, pues aquí os lo... Pues muy bien. Sí. Yo creo que a mí me está resonando... Alejandro Moreno. Me está resonando constantemente el cante hondo. Ajá. Porque está mezclado el desgarro con el silencio, y me parece que ese es el camino que te espera en el próximo libro. Pues a lo mejor sí. La verdad es que no sé cuándo lo sacaré porque el libro, ahora estoy con otras cosas, pero el libro está en la carpeta que están ahí y pues mira, a lo mejor... Me parece que por lo que he oído y lo que ha proyectado, me da la impresión de que la cosa va por ese sentido. Pues probablemente, porque hay mucho de dolor ahí. Además es que el mundo muy mal, está muy feo. Estamos usando para hacer más bien cuentos de terror más que poesía. Claro, es una situación complicada. Entonces, bueno, no sé. Pues muy bien, Raúl. En los últimos cambia todo los más. Y cambia un poco más también, como incluso la poesía, ahí estás o cambiando, madurando o algo distinto. Algo está pasando ahí, sí, yo lo he visto también, pero es como más duro, más oscuro, más tremendo, que me parece también. Bueno, si no lo has leído, ¿no? Sí, bueno, habrá que ver qué sale de todo eso. Como que estaba cambiando algo en la forma de hacerlo. Probablemente sí. Bueno, yo es que creo que los poetas, los que escriben poesía, cada libro tiene que ser diferente al anterior, incluso los registros, en todo. O sea, a ver, lo que pasa es que tampoco se puede forzar. Entonces, no puedes forzar ser diferente, pero es como muy complicado el tener que ser diferente, pero al mismo tiempo que sea natural. Pero yo creo que como el poeta absorbe todo lo que le rodea, pues muchas veces pues está inmerso en un ambiente de amor, bueno, como en la época de tu hijo, cuando era más niño, pues son poemas más tiernos, porque te estás empapando de esa época de tu vida, sí, pero tú vas evolucionando y el mundo te va empujando, te va machacando, y al final el poeta escribe otra clase de poesía, pues eso más fuerte, más árida, más seca, más dolorosa. Más maduro. Yo lo que te quería comentar es que, aparte de los temas que estás tratando, están muy unidos a la realidad, a la cotidianidad. A mí me parece que lo haces de una forma muy original. A mí me ha sorprendido. Tú tienes voz propia, ya, como poeta. O sea, muchas gracias. Se te escucha y tienes voz propia. Y es por la originalidad con la que tratas el poema, pero también los temas colaterales que hay dentro del poema. Y bueno, para mí... Muchas gracias, si lo he conseguido pues nada, si lo he conseguido, a ver si vuelvo otra vez a conseguirlo, porque hace tiempo que no lo escribo, a ver qué pasa. A ver, José María. Entre las muchas cosas que me han gustado de tu recitado, me ha gustado especialmente porque me ha afectado a mí.
Yo hace poco tiempo recibí un mordisco de uno de mis hijos, que naturalmente de otra naturaleza que el que recibiste tú. Y pensé muchas cosas, como habría que volver a que me mordiera el pequeño, no el mayor, o qué he hecho yo para que me muerda de esta manera, o es que estoy imaginándome una mordida cuando lo que es otra cosa. Me ha parecido muy tierno esa relación entre el niño y el padre, que se mantiene hasta tu generación y la mía y la que vendrá. Pues la verdad es que ocurrió así y yo no me lo explicaba, porque digo, si estoy haciendo todo contigo, tenía 2 años, él no sabía, pero claro, no me quieres forzarme a meterlo en el carrito o lo que sea, y de repente te pega un mordisco y dices, pero tío, esto no se hace, pero ¿qué me haces esto, no? Y después de todo lo que estoy haciendo, que estoy currando, que no duermo, que tal y cual, y piensas, joder, así me para. Que te estoy cambiando los pañales. Que te estoy cambiando los pañales, que me ha meado encima, tío, que me ha vomitado. Y entonces, claro, pues te cae un poco esa idea de ese mordisco que al mismo tiempo creo que termina el poema diciendo, hoy me ha mordido mi hijo con todas nuestras fuerzas, ¿no? Porque al final nos mordemos, o sea, ese mordisco del hijo es como también un mordisco propio, porque es tu propio hijo. Entonces yo contigo. O sea, mi mordido del otro día también era con todas nuestras fuerzas. Claro, eso es lo que... Eso me ha generado el paralelismo. Pues sí. Lo demás no tendrá nada que ver. Pero mira, si te sirve de consuelo, luego a mí ya ese mordisco se me olvidó. Y ya la vida y no se lo tengo en cuenta ya nada. O sea que a lo mejor también a ti te va por ahí. Ahora hay que esperar 10 años. Bueno, o menos, ojalá sea menos. Muchas gracias de verdad por haber venido. Es una tarde un poco desapacible, pero yo creo que nos hemos calentado un poquito aquí con el Prometeo. No, gracias a ti, Raúl, por hacer posible esta tarde de Prometeo de febrero. De febrero ya, sí. Así que, y muchas gracias a vosotros y hasta marzo. Sí, febrero, hasta marzo. Que vamos con Los Ángeles, sobre Los Ángeles de Alberti. Vamos a ver lo que hacemos ahí. El tema es muy bonito. Hay que inventar nuevos temas y buscar a gente joven y todo esto. Muchas gracias. Hasta la próxima.